Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, donde semana tras semana queremos compartir sobre Dios, sobre la vida espiritual, sobre cómo podemos crecer en santidad y cómo podemos mantener la mirada al cielo. Bueno, ya como saben, este domingo es el domingo de la Divina Misericordia. Se quería hacer un programa especial sobre la misericordia, pero tenía muchas imágenes que enseñar, así que decidí hacerlo de esta manera. Aquellos radioyentes que nos están escuchando, luego si quieren, perdón, verlo en YouTube, lo pueden hacer para ver todas las imágenes. Pero de todas maneras, les voy a ir hablando y les voy a ir comentando. Bueno, como sabemos, como les dije, es la semana de la Divina Misericordia, es el domingo de la Divina Misericordia, que es el domingo inmediatamente después del domingo de resurrección. Pero es una gran fiesta, de hecho es como una solemnidad y hoy hay indulgencia plenaria, que significa que si en los próximos 10 días te confesaste o te vas a confesar, vas a misa, es decir, recibes la comunión y rezas por la intención del Santo Padre y pides la indulgencia, puedes recibir lo que se llama una indulgencia plenaria, un día como hoy, Domingo de la Misericordia. La indulgencia plenaria significa el perdón de las penas, no de las culpas. Cuando uno se va a confesar, las culpas son perdonadas, obviamente, pero lo que queda por reparar todavía existe. El ejemplo que siempre doy es, imagínense que le rompo la ventana, ¿ok? Y me perdonas. Me perdonas por haberte roto la ventana, ok, muy bien. Entonces mi culpa de haberlo perdido, roto tu ventana, pues me lo has perdonado. Me dice, no, China, no te preocupes. Ok, pero tengo que reparar la ventana, ¿no? O sea, la ventana está rota. Tengo que repararla. No tiene nada que ver con la culpa, pero sí es la pena, o sea, lo que tengo que hacer para reparar. Y bueno, si morimos en gracia, Dios quiere y la Virgen, pero todavía hay penas que reparar, bueno, para eso existe el purgatorio, pero un día como hoy, de indulgencia plenaria, pues precisamente se borran los pecados, ya quedan perdonados por la confesión, pero eso es importante, pero todas las penas, lo cual es una maravilla. Pero bueno, vamos a entrar en el detalle de lo que significa misericordia. Misericordia viene de dos palabras, misere, miseria, y cor, que tiene que ver con el corazón. Entonces, realmente lo que estamos hablando cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de sentir la miseria del otro con el corazón. Misericordia no es lo mismo que la lástima, ¿no? La gente puede decir, ay, me da lástima el pobre, pero lástima no te impulsa a hacer algo por el pobre. Pero la misericordia sí, siente su miseria como propia, entonces te duele tu propio corazón. Y esto es diferente a, por ejemplo, la justicia, ¿ok? La justicia es necesaria, pero la misericordia es justa, pero va más allá, ¿ok? Misericordia que no es justa, no es misericordia. El ejemplo que siempre doy, hace un tiempo me paró un policía porque la parte de atrás de mi, ¿cómo se llama? Las etiquetas del carro, se tiene otro nombre que ahorita se me está olvidando, no estaban en la fecha adecuada, ¿ok? O sea, que tiene que ser la inspección y la registración, entonces están las etiquetas para por sí, las placas, esa es la palabra, las placas. Ok. Y el policía me paró y me dijo, ¿sabes por qué te paré? Y yo digo, oye, mira, no tengo idea, porque no estaba yendo rápido ni nada. Me dice, no, están vencida la registración de estas placas. Y me dio una multa como, no sé, vamos a suponer que eran $200. Pero me dijo, o sea, eso es justo. Yo rompí la ley, aunque yo sabía o no lo que fuera, yo rompí la ley y en justicia me toca pagar eso. Muy bien. Entonces, pero él fue más allá de la justicia y fue misericordioso. No me dijo, te perdono, ya está. No, no, no. Me dijo lo siguiente, mira, te voy a dar un mes. Si en el siguiente mes tú vas y arreglas lo de las placas y la registración y regresas a la corte y me muestra que lo arreglaste, entonces no te cobro la multa. Ven cómo la justicia y la misericordia van juntas, porque si yo me hubiese quedado, ah, sí, mira, no hago nada, me da la oferta del perdón, ¿ok? Me da la oferta de no tener que pagar ninguna pena, y si yo no hubiese hecho nada, pues entonces tuviera que pagar la multa, por floja. Pero sí lo hice, entonces era una justicia, pero la misericordia fue más allá. So, hablemos un poquito de la misericordia en la Biblia. Bueno, podemos ver que cuando Dios crea a Adán y Eva, ok, Adán y Eva literalmente tenían todo, estaban en el paraíso, pero apenas pecan, ok, son expulsados del jardín de Edén
que puedes verlo como una injusticia, no lo era. Lo que pasa es que la gente no se acuerda bien de esa historia. Que había muchos árboles en el jardín de Edén, pero habían dos árboles en concreto. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, es decir, nosotros decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, y también el árbol de la vida. Claro, ellos toman, pecan, deciden por ellos mismos lo que es bueno o malo, y Dios los expulsa, pero es misericordia. Lo explica por qué. Porque ellos estaban en pecado, pero si hubiesen comido del fruto del árbol de la vida, esa condición hubiese sido eterna. ¿Ok? Y entonces el expulsarlos es un acto de misericordia para que no agarren el árbol de la vida. Y por otro lado, también vemos misericordia porque en Génesis 3, 14 al 15, Dios ya, ¿ok? Ya en la caída, porque Génesis 3 es la caída, ya Dios promete una salvación. Dice, hablándole a la serpiente, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Eso se llama el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio de alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Podemos ver con Caín y Abel, ¿no? Caín mata a Abel por envidia, básicamente. Y es interesante porque Caín no, que si otros me encuentran me van a matar. Y dice Génesis 4:15, el Señor puso una señal sobre Caín para cualquiera que lo hallara no lo matara. O sea que aún cuando Caín hizo una cosa horrible, Dios todavía lo protege de que a él lo hieran. ¿Ok? Cuando uno ve al rey David, el elegido del Señor, el favorito, el todo, pues él también cae. Y no es que él era terrible y se arrepiente y luego es perfecto, no. Él ha tenido sus subidas y bajadas y va a ser el rey David cuando peca, como adúltero y como asesino. Y sin embargo, su salmo me encanta. Es, si lo leen, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Esto es lo importante, ¿ok? Porque yo reconozco mis transgresiones. Y esto es importante porque mucha gente quiere que Dios lo perdone, que Dios lo lleve al cielo, que yo tenga misericordia, pero no se quieren arrepentir. Y así no se trata. Yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, no es que mi pecado está detrás de mí, que lo llevo arrastrando, sino que lo veo, estoy consciente. Contra ti solo pequé. Y esto, de nuevo, es recordar, no es no porque esta persona me hizo pecar, no, es que contra ti, y realmente contra ti solo pequé, he hecho lo malo delante de sus ojos. Eso lo bello de este salmo, es un salmo de arrepentimiento, pero el arrepentimiento como debe ser, que un arrepentimiento consciente del mal que se ha hecho. De manera que eres justo cuando hablas y reproche cuando juzgas. Bellísimo. Bueno, en Efesios 2, 4 al 5 dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Mira, la cruz es el mayor acto de misericordia y de justicia, porque en justicia debíamos morir nosotros por nuestros pecados, porque es una ofensa eterna a Dios. No hay otro remedio, no hay nada ni que tú ni yo podemos hacer para salvarnos. No hay absolutamente nada. Entonces lo que está ocurriendo es que Jesús toma nuestro lugar. ¿Ok? Entonces en misericordia se cumple la justicia de Dios, pero también la misericordia de Dios en Jesús ofrecer su propia vida. Así que yo quiero hablar un poquito hoy, perdón, de la misericordia con respecto a la oración que hacemos todos los días, si rezamos el rosario todos los días o si vamos a misa todos los días, que es el Padre Nuestro. La misericordia sabemos que tiene que ver con ofensas. So, el Padre Nuestro dice, hay una parte que dice, perdona nuestras ofensas. ¿Ok? So, vamos a hablar de en qué consiste el perdón de nuestras ofensas. Bueno, primero, el pecado existe, obviamente, y el pecado, hay dos tipos de pecado. ¿Ok? El pecado original y el pecado personal. El pecado original no lo cometimos nosotros, sino que lo heredamos. Recuerdo una vez hablando con un señor y decía, pero eso es injusto, yo cargar con la culpa un pecado que ni cometí. Y bueno, puede ser, pero siempre doy el ejemplo de una mujer que está embarazada
Y si la mujer es alcohólica, ese niño va a nacer con problemas de alcoholismo, puede nacer con retraso, con todo tipo de cosas. Y no es culpa del niño, sino heredó el daño que le hizo su mamá. Y bueno, eso es el pecado original. Y la única manera de quitar este pecado original es el bautizo. Así que si me están escuchando papás, abuelos, primos, quien sea, no esperes para bautizar a los hijos. No, es que voy a esperar hasta que el niño tenga 10 años para que venga la madrina del Salvador. Ajá, y mientras esos 10 años, el niño va a estar en pecado. ¿Eso es lo que tú quieres? Si dijeran que tu hijo tiene una enfermedad mortal, necesita quimioterapia ya, tú dirías, no, 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 mira, dentro de 5 años, cuando venga la tía, no, vamos ya, luego harás la fiesta, ¿ok? Pero hay que bautizar, el bautizo quita el pecado original, ¿ok? Pero también existe el pecado personal, ¿ok? El original yo lo heredo, no lo cometo, pero el personal yo lo cometo. Y para que haya un pecado requiere tres cosas para que sea un pecado mortal, ¿ok? Y para que sea un pecado, bueno, de manera concreta mortal. La materia, lo que estás haciendo tiene que ser grave. Por ejemplo, contra los 10 mandamientos. O sea, lo que estás haciendo es grave. Tú sabes que es grave, tienes pleno conocimiento, eso es grave. Tú sabes que es grave y sabiendo que es grave, lo haces de tu manera. Por eso decimos, materia grave, lo que estás haciendo es grave. Tienes pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Es decir, sabes es grave, sabes que es grave y lo haces de todas maneras. Esto no es culpa del otro, el vecino, el amigo, la prima, esta es culpa tuya, culpa mía. Y la única manera de quitar ese pecado, ¿ok? Es la confesión. La importancia de la confesión, ¿ok? Muy bien. Ya hemos dicho que Jesús nos ha ganado las gracias en la cruz. Sí, nos las ha ganado, claro que sí. Pero hay que recibirlas, ¿ok? Hay que recibirlas. No por el propio hecho que Jesús murió por nuestro pecado, significa que mi pecado queda perdonado. Yo tengo que aceptar el sacrificio que hizo el Señor, ¿ok? Hay que creer en eso y hay que aceptarlo y hay que vivirlo, ¿ok? Entonces, es interesante que los niños de Fátima, tan chiquiticos, tuvieron una visión del infierno. Y era realmente terrible, tanto así que después que ellos vieron lo que ocurría con almas en pecado mortal, realmente empezaron, estos son niños de 11, 9 y 7 años, a hacer penitencia bastante intensa para que no se, pues, para que la gente no cometiera ningún tipo de pecado. Por eso, por cierto, es que la Virgen le da esta parte del rosario al niño de Fátima. Viene aquí cuando dice, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de la misericordia de Dios, ¿ok? Especialmente la más necesitada de tu infinita misericordia. Así que la importancia de rezar, ¿ok? Perdón. También tenemos el catecismo y dice así, Dios que te ha creado sin ti no te va a salvar sin ti. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestra falta. O sea, yo necesito confesar mis faltas para que puedan ser perdonadas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. Entonces, Dios nos va a perdonar, pero hay que reconocer el pecado. Mira qué bonito el Señor en las imágenes de Divina Misericordia, perdón, le dice a Sor Faustina lo siguiente, cuanto mayor es el pecador, mayor es el derecho que Él tiene de mi misericordia. ¿Ok? Y mira lo que dice, toda gracia brota de la misericordia. Y la última hora abunde misericordia para con nosotros. La última hora es decir, el momento antes de nuestra muerte. Que nadie dude de la bondad de Dios. Aunque los pecados de una persona fueran tan oscuros como la noche, la misericordia de Dios es más fuerte que nuestra miseria. Una sola cosa es necesaria, que el pecador abra la puerta de su corazón, por poco que sea, para dejar entrar un rayo de la gracia misericordiosa de Dios y luego Dios hará el resto. Entonces, Dios lo único que necesita es que abramos nuestro corazón. Él no se va a forzar en nadie, sino quiere darnos todo. Mira lo que dice Jesús. Soy el amor y la misericordia misma. Que ningún alma tema acercarse a mí.
Aunque sus pecados sean como escarlata, mi misericordia es mayor que vuestros pecados y los del mundo entero. Dejo que mi sagrado corazón sea traspasado con la lanza, abriendo así de par en par la fuente de misericordia para ustedes. Vengan pues con confianza a sacar gracia de esta fuente. Las gracias y misericordia son atraídos por medio de un solo vaso y es la confianza. Cuanto más confía un alma, más va a recibir. ¿Ok? Entonces hace falta confiar y recibir la misericordia del Señor. Por eso es que seguro que han visto las imágenes de la Divina Misericordia, que es lo que celebramos hoy, la fiesta de la Divina Misericordia, cuando el corazón de Jesús es traspasado y nos llegan todas las gracias. ¿Ok? Ahora quisiera hablar un poquito sobre lo que yo llamo monumentos de la misericordia de Dios, es decir, personas que es impresionante en su vida espiritual, que fueron pecadores terribles y de hecho casi exagerados, y sin embargo, como Dios les muestra tanta misericordia. Y nosotros, quizá en nuestra vida, podemos ser otros monumentos de la misericordia de Dios. Digo monumentos porque yo vivo aquí en Virginia, cerca de Washington, y está el monumento de Jefferson, el monumento de Washington, todos estos monumentos, y te recuerdan, no, mira, de Washington, de Jefferson, lo que sea. Pues uno ser un monumento de la misericordia de Dios es que nos vean a nosotros, no estoy hablando de que nos hagan una estatua, pero nuestra vida, la gente pueda ver y decir, wow, esa persona en sí misma muestra al mundo la misericordia de Dios. Así que vamos a hablar de nuestro primero que creo que les va a impactar. Bueno, ahora les quiero presentar al Beato Bartolo Longo, que pronto va a ser santo. Y es una maravilla si nunca han escuchado su historia, de verdad que sí. Bueno, lo primero es que Bartolo Longo nace en Italia, ¿ok? En los años como 1800, finales de los 1800, pero él era un joven inteligente, travieso, pero a los 10 años se muere su papá. Entonces, claro, cuando se muere su papá se empieza a desviar. Agrégale eso, que luego en su adolescencia Italia está toda revuelta, Garibaldi quiere quitar los estados papales, hay conflicto entre el Estado, la Iglesia, un momento muy anticatólico. Él luego va a entrar en Nápoles, en la universidad, y muchos de sus profesores, imagínate, cuando está estudiando Derecho, son ex sacerdotes, ¿no? Entonces, claro, él está pues con todos estos sentimientos totalmente contra la iglesia y es interesante porque él llega a decir en un momento que por toda esta influencia yo también llegué a odiar a los monjes, o sea, no es que no me importaban, sino a odiar a los monjes y a los sacerdotes y al papa. Y en particular detestaba a los dominicos, lo cual vamos a ver que es interesante porque primero los dominicos, una orden religiosa fundada por Santo Domingo en los años 1200, por ahí, y tienen una devoción primero a predicar la verdad y segundo, el rosario. El rosario, según la tradición, fue dado a Santo Domingo. Pero claro, lo que va a ocurrir es que él detesta a la iglesia y a todos, ¿no? Y lo que va a ocurrir luego es que él, como pasa ahora, ¿no? Ahorita la gente dice, no, odio a Dios y tal, pero no es que se quedan en un ateísmo, sino que tienen algo contra Cristo. O sea, no contra Dios en general como el creador de todo, sino contra Cristo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que él en Nápoles, este vacío espiritual, pues lo empieza a buscar en brujos. Y tú dirás, yo no veo, yo nada que ver con los brujos, pero por favor, ¿cuántas boticas hay? ¿Cuántas limpias hay? Gente católica que le pone pulserita del mal de ojo al niño como que si eso fuera algo, o sea, bautiza al niño, ¿ok? Pero esto del mal de ojo, ¿qué es eso? O todo tipo de cosas raras, incienso que la gente pone, que si para, deja eso. O empiezan a ver las como es que es, que si no, yo soy Leo, no, yo soy Aries, Sagitario, ¿qué es lo que dicen los planetas? No, ¿ok? Claro, uno dirá, yo no consulté a un brujo, pero hay gente que sí, yo conozco gente que sí, que me han dicho, ¿ok? Que han visto brujos y todo eso. Entonces esto es terrible, ¿ok? Y el daño que hace. Bueno, entonces él empieza con un espiritualismo terrible y empieza a meterse más de lleno, empieza a hacer ayunos, ¿ok? Empieza literalmente se vuelve más satánico porque todas estas cosas de brujería no es nada más espiritualismo, sino satanismo disfrazado hasta que se le quita el disfraz, ¿ok? Y él está totalmente de lleno en esto y de hecho fue consagrado sacerdote satánico.
O sea, imagínate, ¿ok? Y el año siguiente empezó a presidir servicios satánicos, a predicar con más audacia blasfemias contra la iglesia, contra Dios. Bueno, la cosa es que su familia se está dando cuenta que además de esto se está volviendo loco. O sea, literalmente se está volviendo loco. Y se está volviendo un saco de hueso por los ayunos y todas las cosas que él hacía. Y un profesor de facultad de su universidad le dijo, mira, literalmente así, o sea, quieres morir en un manicomio y estar condenado para siempre. O sea, tú te estás volviendo loco. Y Bartolo en su estado, o sea, él no podía negar el estado en el que estaba, o sea, él mismo sabía el daño que estaba haciendo esto, ¿no? Porque de nuevo, o sea, el diablo no te va a dar nada, te va a quitar todo. Entonces él se da cuenta de esto y este profesor le ayuda a que empiece a hablar con un sacerdote, pero ¿qué tipo de sacerdote? Pues sacerdote dominico, ¿ok? Y pasa 3 semanas hablando con este sacerdote, largas conversaciones y todo esto. Y en la fiesta del Sagrado Corazón de 1865 se confiesa, recibe la absolución y empieza su vida nueva. ¿Ok? Pero el profesor le dice, mira, como está en esta transición, vive conmigo estos siguientes 2 años mientras, pues, mientras te rehabilitas, ¿no? Y él como en penitencia, él estaba trabajando en el hospital napolitano para gente incurable, o sea, quería reparar el daño que había hecho, ¿no? Lo bello es que empieza a amar mucho a los dominicos, empieza a amar mucho el rosario y se hace de la tercera orden de los dominicos. Y una tercera orden son laicos que viven la espiritualidad, perdón, de los dominicos. Ahora, todo va muy bien, el problema es que le empieza a dar escrúpulos terribles. Y dice así, un día, en los campos alrededor de Pompeya, recordé mi anterior condición de sacerdote de Satanás. Pensé que tal vez como el sacerdocio de Cristo era para la eternidad, así también el sacerdocio de Satanás es para la eternidad. Entonces, a pesar de mi arrepentimiento, pensé, todavía estoy consagrado a Satanás y sigo siendo su esclavo y propiedad mientras me espera el infierno. Mientras reflexionaba sobre mi condición, experimenté una profunda desesperación y casi me suicido. Entonces escuché un eco en mi oído de la voz de Fray Alberto, este sacerdote dominico, repitiendo las palabras de la Santísima Virgen. El que propague mi rosario se salvará. Yo alcanzaré la salvación porque no dejaré esta tierra sin propagar tu rosario. Bueno, primero hay que decir algunas cosas. El Señor lo había liberado, había sido perdonado. Hay gente que piensa, oh, tuviste tu alma al diablo, ya no hay vuelta atrás, ya va, ya va, ya va. No, el diablo es una criatura de Dios, ¿ok? O sea, una criatura, no es más que Dios ni mucho menos igual a Dios, ¿ok? Entonces para él hay perdón. El problema es que el diablo no quería que disfrutara de ese perdón y decía, mira, no, aunque sea, y no es verdad. Acuérdate que al diablo es el padre de las mentiras. Él decía, no, tal como el sacerdocio de Cristo es eterno, el mío también. Y no es verdad. Él ya había recibido el perdón, pero había pasado años. Y qué bello que es la Virgen que lo llena de este escrúpulo. Hay muchos de nosotros que somos así. Tú dirás, China, yo nunca he vendido mi alma al diablo. Muy bien. El problema es que quizás hay cosas de tu pasado que dice, bueno, ok, ya lo he confesado 20 veces, pero siento que Dios no me perdona. Deja eso, ¿ok? La cosa es que él empieza a hacer eso mismo, a propagar el rosario. No sé si han escuchado hablar de la novena de 54 días, que básicamente son 6 novenas. Acuérdate que cada novena son 9 días. So, hay 3 novenas, ¿ok? Pidiendo la petición que necesitas. So, 3 novenas significa 27 días pidiendo la petición. Los siguientes 27 días, otras 3 novenas, estás dando gracias porque Dios escuchó tu petición. Y esto es bello porque es un acto de fe, porque tú no sabes si Dios te lo va a conceder de la manera que tú quieras. ¿Ok? Pero es bellísimo. Y esto lo empezó por una niña de la comunidad y él lo dijo y empezó a ver milagros con eso, ¿no? Empezó a ayudar a los niños pobres, a la gente pobre y a la final termina construyendo junto con una condesa una de la basílica hermosa de Nuestra Señora de Pompeya, pero Nuestra Señora de Pompeya es la Virgen del Rosario. So, toda esta basílica son la Virgen del Rosario. Y claro, recuerden que Pompeya fue totalmente destruida en el año 79. No sé si se acuerdan de Monte Vesubio, con el lava, todo el mundo casi que estaba allí. Entonces, claro, muchos años después,
muchos siglos después, pero se va a construir esto en un lugar donde antes era un lugar de muerte, por ahora era un lugar precioso de vida. Yo ahorita fui a una peregrinación y este fue mi lugar favorito, o sea, este lugar tan bello de la Virgen dedicada al Rosario. Y también pude ver el cuerpo de Bartolo Longo y es increíble, ¿no? O sea, es increíble la misericordia de Dios. O sea, porque quizá ustedes han hecho cualquier cosa, pero dudo que han sido sacerdotes satánicos. Y aun si lo fueran, ¿ok? El Señor es más grande. Es precioso porque en la Basílica de la Inmaculada, aquí en Washington, D.C., pues también tienen toda una capilla, hay muchas capillas diferentes y hay una capilla totalmente dedicada a la Virgen de Pompeya. Y es precioso, así que no tienen que ir a Pompeya. Si están por estos lados, por Virginia, D.C., Maryland, pueden pasar por aquí. Y si están en otro lado, pues pueden venir acá de peregrinación también. Muy bien. Ahora les quiero hablar de una historia igual de impactante, pero este señor no es santo ni nada, ¿ok? Pero sin embargo, es hablar de la misericordia de Dios. Vamos a hablar de un señor llamado Rudolf Höss. Nace en Alemania en los años 1900 de padre católico estricto, ¿ok? Su padre quería que él fuera sacerdote, pero después de la muerte de su papá, están viendo que hay problemas aquí cuando la figura masculina no está. Bueno, una cosa es que se vuelve militar, ¿ok? Empieza en el ejército alemán. Con 17 años, él empieza a estar en el ejército imperial alemán como suboficial, ¿ok? Pero claro, luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania queda totalmente destrozado y él, como reacción, pues, empieza a estar involucrado con grupos paramilitares de derecha, ¿ok? Luego va a ser en Múnich, en el año 1922, que le cambia la vida por completo. Le cambia la vida por completo porque en Múnich él escuchó lo que él llamaba el profeta, ¿ok? Que era una persona que lo estaba animando por la causa de la patria, y esto era Hitler. Hay que recordar que Hitler, o sea, lo que atraía a la gente a Hitler no era vamos a matar a los judíos, para nada, ¿ok? El atractivo, si se puede decir así, de Hitler era que él realmente abogaba por los alemanes, aunque él mismo no era alemán, ¿ok? Pero por su raza aria, por todos. Y claro, Alemania lo habían dejado totalmente destrozado en condiciones deplorables después de la Primera Guerra Mundial por todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, él empieza a surgir como profeta. Este Rudolf Höss, de 17 años, empieza a escuchar esto y dice, sí, yo quiero esto, ¿ok? Entonces ya a los 21 años renuncia por completo a su fe católica. Y durante la época de Hitler lo hacen encargado del campo de concentración Dachau, ¿ok? Lo cual era terrible. Mucho de los sacerdotes y religiosos que murieron en ese propio campo de concentración. Pero se pone peor porque en 1940, ¿ok? Lo nombran el primer comandante de Auschwitz, ¿ok? Que es el campo de concentración de exterminio más grande a nivel de historia mundial, ¿ok? Y el líder de la SS, o sea, de los nazis, Himmler, puso a él a encargo lo que llamaban la solución final. La solución final era matar a los judíos, y punto y aparte, ¿no? Entonces, él era encargado de esto. Y él, bajo de él, fue que crearon lo que llamaban el Ciclón B, que permitió el asesinato, es un gas, ¿ok? Que permitió el asesinato hasta 2.000 personas por hora, ¿ok? Invento de Rudolf Höss, fue responsable de hacerlo, ¿ok? Y lo cual llama la atención, bueno, este lugar es totalmente terrible, yo pude ir y la verdad es que es impresionante creer que algo así pudo ocurrir, ¿no? Pero lo más raro de todo esto es que él tenía una casa. Si ustedes están viendo esto en YouTube, si no están escuchando, luego lo pueden ver. Él tenía una casa allí mismo en el campo de concentración de Auschwitz. O sea, y él tenía a su esposa, sus 5 hijos, que algunos decían que no sabían lo que está ocurriendo, pero es imposible que no sepan. Pero, o sea, no es que era un diablo en persona que, no sé, hacía sacrificio de animales, nada que ver. Un padre de familia, o sea, cómo una persona puede estar totalmente tan dividida. Y fue bajo su supervisión de Hoss, donde en el sótano del bloque 11, el prisionero 16770 fue mandado a la celda de inanición esperando su muerte. ¿Quién es ese prisionero 16770? Maximiliano Kolbe.
que si se acuerdan, Maximiliano Kolbe, sacerdote católico, estaba en este campo de concentración cuando estaba Hoss, ¿ok? Y lo que va a ocurrir es que una persona se escapó y la repercusión es que agarraron a 10 personas al azar para mandarnos a esta celda de inanición donde no le daban nada de comer ni de beber y se morían de hambre, es terrible. Él no fue elegido, Maximiliano Kolbe no fue elegido, sino, perdón, estos son unas fotos de él con su familia, ¿ok? Maximiliano Kolbe, él dice yo por él, porque el señor que habían elegido, uno de los días empezó a llorar, yo tengo esposa, yo tengo hijos, y Maximiliano Kolbe dijo que yo tomo su lugar. Y por misericordia de Dios, lo permitieron. Y él va a morir santamente allí, fue el último que murió y muere porque aunque todo el mundo ya había muerto, él todavía estaba vivo, le dan una inyección letal en el corazón en las vísperas del 14 de agosto. Él siempre, Maximiliano Kolbe siempre fue un sacerdote muy mariano y esta es la víspera de la Asunción. Y es interesante porque ¿qué hacían con los cuerpos de los muertos? Pues los quemaban y salía ese humo. Y me gusta pensar que en la víspera de la Asunción, esta gran solemnidad, Maximiliano Kolbe y sus restos mortales habrán subido como incenso, ¿no? Hacia la Virgen. Bueno, la cosa es que es terrible porque un día, para hacer el cuento, para irlo llevando, un día estos oficiales nazis habían hecho una redada de un seminario, un monasterio, y se llevaron a los sacerdotes jesuitas. Y un sacerdote, el encargado, el prior, cuando él llegó a la casa se dio cuenta que se los habían llevado todo. Y él fue a Auschwitz. Y él dijo, yo soy el prior y se llevaron a mis sacerdotes, métame allí con ellos. O sea, yo quiero estar adentro con ellos. Y Rudolf Hoss lo vio y dijo como que, no, ¿qué estás haciendo? Déjalo, déjalo, vete libre, déjalo, aprovecha. ¿Ok? Como que lo dejó y lo soltó. Bueno, la cosa es que termina la Segunda Guerra Mundial y están buscando a todos los comandantes, a todos, y lo agarran a él, ¿ok? Y es interesante porque él era comandante de Auschwitz desde el 1 de diciembre de 1943 y él dice así, comandé a Auschwitz hasta el 1 de diciembre de 1943, desde 1940, ¿ok? Estimo que al menos 2.500.000 personas fueron víctimas ejecutadas y exterminadas mediante el gas y la quema. Y al menos otro 500.000 sucumbió al hambre y las enfermedades, lo que hace un total de alrededor de 3 millones de muertos. Él, él fue responsable de 3 millones de muertos. Pues lo meten en una cárcel polaca y él pensaba, aquí en esta cárcel polaca me van a matar, o sea, me van a descuartizar, me van a matar, porque claro, él era polaco, ¿no? O sea, él era, perdón, alemán y toda la gente que había matado era polaco, entonces dijeron, cuando me meten en la cárcel me van a matar. Pero él dice una cosa bastante interesante cuando me meten en la cárcel, dice, en las prisiones polacas experimenté por primera vez lo que es la bondad humana. A pesar de todo lo que ha pasado, he experimentado un trato humano que nunca podría haber esperado y que me ha avergonzado profundamente. O sea, él recibió misericordia de los polacos. En vez de matarlo, lo trataron bien. Y lo importante, este es un caso extremo, pero lo importante que es tener misericordia. Este es un hombre diabólico. O sea, ¿cómo te digo? Bartolo Longo era sacerdote satánico, pero no mató a nadie. Este hombre no era sacerdote satánico, pero era satánico, ¿ok? Y mató a 3 millones de personas, o mejor dicho, bajo su regla, pues bajo el ser el comandante, fue que mataron a 3 millones de personas. O sea, el corazón más duro, pero cuando va a la cárcel y ve que lo tratan con misericordia, pues se arrepiente. ¿Ok? Se arrepiente y luego escribe, he infligido terribles heridas a la humanidad, he causado un sufrimiento indescriptible al pueblo polaco en particular. Voy a pagar por esto con mi vida. Que el Señor Dios perdone un día lo que he hecho. La cosa es que cuando él está en la cárcel, pide, lo van a ejecutar, ¿ok? Lo van a ejecutar, ya tienen la fecha, pero él pide confesarse. ¿Ok? Y era el Viernes Santo 4 de abril de 1947 mientras esperaba su ejecución. Pero necesitaban buscar un sacerdote católico, no era tan fácil. Por un lado,
no había mucho, esto en Polonia, no había muchos sacerdotes que hablaran alemán. Y por otro lado, y esto va a sonar, bueno, mal, pero es lo que es. Había muchos sacerdotes que no querían escuchar su confesión. O sea, ¿sabes? Tenían como, ya, les costaba, pues. Y no podían encontrar un sacerdote. Le dijo, no, yo recuerdo de uno. Y se acordó de este sacerdote, el prior, que él había soltado. Dice, traten de buscarlo a él, se acordaba su nombre. Una cosa que es hermosa es que lo encuentran, se llama el Padre Long, ¿ok? Y estaba rezando en el santuario de la Divina Misericordia, porque acuérdate que Faustina y todo eso, la Divina Misericordia, fue antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Lo encontraron allí, él va a escuchar confesión de Hos, ¿ok? Y él va a comulgar y se pone a llorar y a llorar y a llorar. Es interesante que antes de que lo degollen, o mejor dicho, lo cuelguen, lo van a matar así, lo ponen en la celda para esperar su muerte y lo ponen en la celda 11, que es la misma celda donde estuvo Maximiliano Kolbe, imagínense. Bueno, el 16 de abril fue ahorcado. Lo ahorcaron ahí, pero es interesante porque él dice así, antes de morir, en la soledad de mi celda he llegado al amargo reconocimiento. Causé un sufrimiento indescriptible, pero el Señor Dios me perdonó. ¿Ok? Entonces, qué increíble ver, perdón, estas son algunas fotos del padre, es el que está totalmente a la izquierda. ¿Ok? Ver la divina misericordia como Maximiliano Kolbe y el perdón de ese Señor. Dios es capaz de perdonar a cualquier persona, sea lo que sea, ¿ok? Con tal que esa persona tenga el deseo y realmente se quiera arrepentir. Pero ahora hemos visto, wow, qué grande es la misericordia del Señor, o sea, qué bárbaro, ¿no? Pero también ahora está la segunda parte. Recuerden que hemos estado siendo el Padre Nuestro, perdona nuestra ofensa. Todo el mundo quiere que Dios perdone sus ofensas. Obviamente, el Señor, perdóname, muy bien. Pero acuérdense que parte de esa petición es perdónanos nuestras ofensas, pero ¿de qué manera? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, le estamos pidiendo al Señor que nos perdone de la misma manera que perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, perdonar al otro es condición para ser perdonados. Yo digo esto y a la gente no le gusta, ¿ok? Pero es importante, al cielo no va nadie que tenga rencor, ¿ok? Uno puede pensar que uno va al cielo porque va a misa diaria, porque comulga diario, pero tú no has perdonado a alguien y tú no vas a poder llegar al cielo. Dios primero te tiene que sanar eso, ¿ok? Porque al cielo nadie va con rencor. Entonces, bueno, hablemos cómo se puede hacer. Es interesante, Faustina dice, el que sabe perdonar se prepara muchas gracias de Dios. Cuantas veces mire la cruz, tantas veces perdonaré de todo corazón. Entonces, claro, a ella se le muestra la divina misericordia y tú y yo y todo el mundo queremos recibir la misericordia. Quizás nos vamos a confesar. Decimos, Señor, ten misericordia de mí. ¿No? O sea, y queremos que Dios nos perdone. Nos sentimos buenísimo. Pero hay que recordar que luego del regalo de recibir la misericordia está el deber de extender esa misericordia. Y si no me creen, hay que ver la parábola que Jesús mismo da sobre el perdón. Y esta parábola viene en el contexto cuando luego Pedro le habla sobre perdonar 7 veces 7 o cómo es la cosa. Pedro, se lo voy a leer, se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? Hasta 7 veces. Y él está siendo como que generoso. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces o 70 veces 7, que más, le contestó el Señor. Y le da una parábola para que le entiendan. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuenta con su siervo. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles, escuchen, miles y miles de monedas de oro. ¿Ok? Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, la esposa, los hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, ten misericordia conmigo, ten paciencia. Le rogó, se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Esto sería bello si esto fuera sobre la misericordia de Dios, pues eso no es la parábola. Aquí hay un rey y aquí hay uno de sus siervos que le debe miles y miles de monedas de oro y no lo puede repagar, ese es el punto. O sea, esta deuda nunca lo va a poder repagar.
Y como para tratar de asaldar al sueldo, entonces el rey dice, ok, está bien, te voy a meter en la cárcel, voy a vender a tu hija, esposa, todo lo que tú tienes como esclavo y todo, y eso va a empezar a pagar tu deuda. Y él, no, ten misericordia, por favor, te lo pagaré. Lo interesante del rey es que el rey no hizo que está bien, con intereses, me vas a pagar. Dice, no, 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 ok, le perdonó la deuda, ya, no, no me debes nada. No es que te voy a pedir que luego dentro de años, no, no, listo. Así debería ser, pero no termina ahí. Dice, al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Recuerden, este debía miles y miles de monedas de oro y este 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello, comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré, pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta pagar la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar a su siervo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido con tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y allí no termina, lo que dice. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ay, ay, ay. Eso no me gustó, China. Pero es que es así. Nosotros no podemos recibir la misericordia de Dios. Es decir, en este caso, la deuda de miles y miles de monedas de oro, pues nuestra deuda es mucho más grande porque una ofensa contra Dios es imposible de repagar. Y sin embargo, Dios nos perdona y luego un hermano o otra persona nos pide perdón o ni siquiera, aunque no nos pide perdón, nosotros decimos, no te perdono, no quiero, aunque me pidas perdón, no quiero, aunque no me pidas perdón, yo no te voy a perdonar jamás. El mal que tú me hiciste, el Señor está diciendo, ten cuidado. Dos razones, porque tú estás diciendo al Padre nuestro que yo te perdone a ti de la manera que tú perdonas al que te ofende. Si tú no lo perdonas a él, tú me estás diciendo a mí que tú no quieres que yo te perdone a ti. En esta parábola dice, también mi Padre Celestial nos va a tratar de la misma manera. Mira lo que dice Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Vamos a recibir la misericordia de Dios si nosotros somos misericordiosos. ¿Ok? Ya lo hemos dicho, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo que pasa es que la gente se lo olvida. Escucha esta primera parte del Padre. Esto es Mateo 6. Dice Jesús, ustedes recen así. Cuando recen, recen así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dé, bueno, mejor dicho, en Mateo dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos des tentación, líbranos del mal. Amén. Todo el mundo piensa que ya acaba, pero ya, ajá. Pero ¿qué sigue diciendo? Inmediatamente después de eso, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Porque si ustedes, o sea, no nos dejen caer en tentación, sino libran del maligno. Siguiente línea. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Escuchen. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre le perdonará a ustedes. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque este día del Domingo de Misericordia queremos recibir la misericordia del Señor, pero solamente lo vamos a recibir si somos capaces de darlo, ¿ok? Y esto es algo muy importante. Les digo una última historia rapidito de una mujer que se llama Corrie ten Boom. Pueden leer su historia en el Refugio Secreto, una historia bellísima de una cristiana en la época de la Segunda Guerra Mundial. Su familia tenía una casita y en esa casita ellos refugiaban a judíos. Hicieron como una pared falsa y lo escondían detrás. Luego alguien los traicionó y los meten a todos en el campo de concentración. Y una cosa que es interesante, su madre y su papá, ella era muy cercana con su hermana, la hermana estaba con ella en el campo de concentración y la hermana muere en este campo de concentración. Pues Corey, muy cristiana, seguidora de la Biblia del 100%, sabe que ella tiene que perdonar. Una vez que ella es rescatada, una vez que ella es salvada, va a tener que perdonar a los nazis, va a tener que perdonar, porque si no, es la que se hace daño es ella.
Pasa que la gente se le olvida que a veces la falta del perdón es como uno tomar veneno esperando que el otro se muera. El que le hace daño es a uno. Y tú perdonas por ti mismo. O sea, ¿cómo te explico? No porque la otra persona se lo merece, porque no se lo merece en muchos casos, como tampoco nosotros merecemos que Dios nos perdone. Ok, no, y a veces ni siquiera porque la persona te haya pedido perdón. Quizá la persona que te ofendió se murió o no está arrepentido, pero tú todavía puedes perdonar. Tu perdonar no depende del otro. Depende de ti, de la deuda que esa persona tenga contigo. Es como tú decirle, ya la deuda ha sido pagada. No significa que lo que hiciste no estuvo mal, eso es lo que está diciendo, pero la deuda, la ofensa, como que la deuda que tengo encima, te la perdono. ¿Ok? Y la única manera de hacer eso es tener a Dios en el corazón. Y ella se dio cuenta que tenía que ayudar a rehabilitar a los judíos que habían sufrido tanto. Ella tenía una casa, luego construyó como una casa donde la gente se podía ir a rehabilitar, no tan solo físicamente por todo lo que había pasado en los campos de concentración, sino poder perdonar, porque ella misma se daba cuenta que la gente cuando no perdonaba, aunque estuvieran físicamente bien, se morían rápido, envenenados, amargados. Y ella decía, no. Y ella, por los siguientes como 10 15 años, se las pasaba viajando alrededor de toda Europa hablando del perdón. Pues un día está dando el tema y a la final ella se da cuenta que allí sentado está uno de los directores del campo de concentración, el que había matado a su hermana. Y él se le acerca. Y claro, él no se acordaba de ella, pero ella sí, obviamente se acordaba de él. Y él le dice, oye, muchas gracias, gracias por perdonarme, o sea, decir como que los que hicieron ese daño, él no pensaba que era, o sea, no se acordaba de ella. Y yo me he convertido, ahora soy cristiano, yo sé que el Señor me perdona, pero me perdonas tú, y le extiende la mano. Y ella dice que en ese momento, ella que se la ha pasado predicando a todo el mundo, mira lo que dice allí. Me quedé allí yo, cuyos pecados tenían que ser perdonados todos los días. O sea, ella decía, yo que todos los días necesito que Dios me perdone. Dice, no pude. Betsy había muerto en ese lugar. ¿Podría borrar su lenta y terrible muerte simplemente por pedírmelo? O sea, Betsy murió y ahora nada más porque me lo pide que eso se va a borrar. Y dice, no pudieron haber sido muchos segundos que estuvo allí con la mano extendida, pero a mí me parecieron horas, mientras luchaba con lo más difícil que había tenido que hacer porque tenía que hacerlo. Sabía. El mensaje de Dios perdona, tiene una condición previa, que perdonemos a los que nos han hecho daño. Entonces esto es importante. Dice, era tan simple, o sea, ella decía como que tenía que perdonarlo y dice, aún así me quedé con esa frialdad apretando mi corazón. Pero esto es muy importante, escucha lo que dice, pero el perdón no es una emoción. O sea, el perdón no es un sentimiento, lo sabía. El perdón es un acto de la voluntad. Pero claro, dice, no, no siento que lo quiero perdonar, siento rabia. Y dice, no, no, el perdón es un acto de la voluntad. Y la voluntad puede funcionar independientemente de las emociones del corazón. Jesús, ayúdame, recé en silencio. ¿Puedo levantar la mano? O sea, ella decía, puedo extender la mano, pero tú tendrás que darme el sentimiento. Y dice, extendí la mano y mientras lo hice, sucedió algo increíble. La corriente comenzó de mi hombro, corrió hacia mi brazo, saltó a nuestras manos unidas, porque él le dio su mano, y con este calor curativo pareció inundar todo mi ser, llevándome lágrimas y dice, perdono hermano con todo mi corazón. Es interesante porque Dios le dio la gracia no antes de hacerlo, sino el momento. Muchas veces el Señor le dice, por ejemplo, cuando sana a los ciegos, ve al sacerdote, ve a avisar al sacerdote que ha sido sanado. Y en el camino se dan cuenta que han sido sanados. No es que Dios le restaura la vista y ellos van. No. Muchas veces dice, ok, levántate, agarra tu cosa y ve. O sea, cree que esto es capaz primero. Entonces ella dice, bueno, Señor, yo no puedo, yo voy a extender la mano. Y Dios quería, como Abraham que tenía que sacrificar al hijo, Dios quería ver que ella ponía de su parte y luego Dios le dio la emoción y el sentimiento del perdón. Así que esto es muy importante porque como les digo, en este año de la misericordia, perdón, en este tiempo, día de la novena de la Divina Misericordia, pues tenemos que entender que el Señor nos quiere perdonar, pero nos quiere dar la gracia para perdonar a los demás. Ella daba un ejemplo y terminó con esto, que a veces el perdón es como una campana.
Ustedes saben si tiene una campana alta que tiene una cuerda, que si tú le jalas la cuerda suena ping, 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 hasta que poco a poco, si no se jala la cuerda, pues ya se silencia. Pero a veces ocurre con el perdón que tú dices, sí, perdono, y la broma ping, 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 y vuelves a recordar la ofensa, y es como volver a jalar la cuerda, ping, 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 y sigues recordando y sigues jalando. No, es verdad, cada vez que te venga, Señor, ya yo lo perdoné, Señor, ayúdame a perdonar, pero no continuar con recordando la ofensa. Así que en este tiempo, ojalá hayan podido hacer la novela en la Divina Misericordia, que era desde el Viernes Santo hasta hoy, pero si no, no se preocupen, siempre lo pueden hacer. Pero lo importante de, uno, pedirle la misericordia al Señor, que es un regalo que nos quiere dar, pero hay que pedírselo, pero entender la responsabilidad que tenemos al recibir el perdón, que Dios nos llama a extenderlo también. Bueno, el que el Señor nos ayude a saber perdonar a los que nos ofenden para así poder recibir todo el perdón de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que con todo nuestro corazón podamos recibir de tu perdón y tu misericordia y así perdonar a aquellos que nos ofenden y así estar siempre cerca de ti. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye bye.